Feliz sábado, hermanos. Tengan ustedes un bonito sábado. Vamos a abrir las escrituras y vamos a leer la palabra de Dios. Abramos las escrituras en Isaías 40:31. 40:31. Isaías 40:31. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con estas hermosas palabras queremos darle una muy bienvenida a la iglesia de Sugarland. Cada uno de ustedes ahí donde esté, virtualmente estamos haciendo esto. Espero que les guste. Espero que sea cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a alguno de los que también está incorporándose, alguno de los familiares que esté ahí con nuestra hermandad. También queremos darle la bienvenida. Siéntanse en casa. Saben, este es el mejor lugar del mundo. Estas son las puertas para entrar al reino de Dios. Que Dios los bendiga. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener la oración para empezar la escuela sabática. Vamos a tener una oración, por favor, inclinar su rostro en casa. Los que pueden postrarse de rodillas lo pueden hacer o donde estén. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su bendito nombre, Señor.
Padre Santo, le rogamos, Padre de amor, que bendiga a usted que vamos a iniciar nuestra escuela sabática, Padre de amor, una bendición para todos nosotros que estamos presentes, Padre de amor, para todas las hermandades, Padre de amor, una bendición también para los que nos están viendo en casa, una bendición para ellos, Padre bendito. Padre Santo, en sus manos de amor se los ponemos, Padre bendito. Padre Santo, también le pedimos por aquellos enfermos, por los que están en los hospitales, Padre de amor, y también, Padre Santo, le pedimos por lo que están pasando ahorita, por esta enfermedad, Padre de amor. Ponga usted su mano poderosa sobre de ellos, Padre bendito. Padre de amor, le pedimos, Padre Santo, le suplicamos, Padre de amor, esta bendición para ellos, Padre bendito. Padre de amor, sabe, Padre Santo, que todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia estaba decidida a convertirse en abogada, aunque eso significara dejar a su familia y amigos para estudiar en la isla de Chipre. El paisaje, la comida y el idioma eran muy diferentes a Zimbabue. Cuando llegué aquí sufrí un choque cultural. Claro, era un mundo tan diferente al mío. Con su familia y amigos a miles de kilómetros, Gracia se sentía muy sola. Extrañaba su iglesia adventista de Zimbabue. Así que buscó en internet y encontró una iglesia adventista de habla inglesa no lejos de la universidad. La iglesia me ayudó porque allí encontré a mis amigos. Ansío el momento de ir a la iglesia porque allí es donde me siento bienvenida y en familia. Gracia pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Se encontró con gente de todo el mundo que vivía en Chipre. Muchos estaban lejos de sus familias y amigos y se sentían solos. En Nicosia, la capital, hay varias congregaciones adventistas donde se hablan distintos idiomas. Una ofrece servicios en griego, otra en búlgaro y la tercera en inglés. Casi todas las semanas funcionan en forma separada, pero ocasionalmente se reúnen en un gran grupo. La comunidad adventista es conocida como un lugar donde todos son bienvenidos, así que es habitual que estudiantes y residentes extranjeros de diferentes religiones asistan aquí. Los recibimos a todos. La mayoría de los estudiantes no son adventistas. Solo hay unos pocos adventistas, pero todos son tratados igual y bien cuidados por la iglesia. Todo iba bien mientras Gracia hacía amigos en la iglesia, pero pronto surgieron los obstáculos en su primer año de estudios. Mi examen era en sábado y yo no podía rendirlo en sábado. Así que fui a hablar con ellos y no me permitieron darlo otro día. Me sentí tan abatida y tan derrotada que hasta lloré. Entonces fui a donde el pastor. Le conté y él escribió una carta a la escuela. Oramos y fue tan reconfortante saber que hay personas junto a mí y que son personas que creen lo mismo que yo. Después me permitieron dar el examen otro día. Curiosamente era mi cumpleaños y obtuve un A en el examen. La Iglesia Adventista de Chipre es un refugio para todos los que necesitan estar en comunión, sean oriundos de la isla o que estén lejos de su hogar. Por medio del método de Cristo, los miembros difunden el mensaje de esperanza por toda la isla. Hay muchos desafíos que impiden compartir el Evangelio, incluyendo las barreras idiomáticas, la desigualdad social y el desinterés generalizado por la religión. La Iglesia de Gracia en Nicosia se esfuerza para suplir las necesidades físicas y espirituales de la comunidad. El pequeño espacio alquilado limita lo que podrían hacer, pero esperan tener un espacio propio algún día. Este trimestre, con una parte de su ofrenda del 13º sábado, se construirá un centro de influencia y una iglesia en Nicosia, Chipre. Siempre, ¿cómo puede apoyar esta obra para que mucha gente encuentre una familia de fe y se sienta como en casa? Quiero animar especialmente a los estudiantes y a quienes trabajan aquí. Debemos saber que no podemos cuidar de nosotros mismos sin el Señor. Debemos confiar en Dios y deseo que pongan toda su confianza en Dios y todo se volverá hermoso. Gracias por su ofrenda del 13º sábado.
Hola, muy bienvenido a otro estudio de la lección de escuela sabática. Es la lección número 2 del segundo trimestre del año 2020, donde estamos viviendo un año completamente diferente de todo lo que ya vivimos hasta aquí. Pero una cosa sí no cambia, nuestra necesidad de estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenido a este estudio. Ya no vamos a perder más tiempo. Comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Comenzamos con el verso para memorizar. Acompañen en pantalla, por favor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2, verso 13. Comenzamos nuestro estudio esta semana, primero haciendo la invitación si es su primera vez visitando nuestro canal o si todavía no se suscribió al canal, quisiera pedirle por favor que lo haga. Le va a tomar un tiempecito nomás, tendrá que poner su nombre y cosas así, pero no tiene que poner tarjeta de crédito, lo que es muy bueno. Así que ponga su información, suscríbase al canal, nos ayuda mucho de esa manera. Y comparte ese material con sus amigos, con sus conocidos, para que sigamos poniendo más y más materiales aquí. El estudio de esta semana se va a dedicar a hablar sobre el origen y la naturaleza de la Biblia. Ahora, es vital, antes de entrar a ese estudio, entendernos una cosa. Mi comprensión de la Biblia y el efecto que la Biblia tiene en mi vida depende mucho de la manera como yo me acerco a ella. Si yo me acerco a la palabra de Dios queriendo encontrar fallas, yo voy a encontrar fallas. Pero si yo quiero acercarme a la palabra de Dios queriendo encontrar soluciones, yo voy a encontrar soluciones. Ahora, antes de entrarnos a la lección del domingo, yo quisiera dejarle esa pregunta para considerar. ¿Cuál es el espíritu con el cual usted está buscando conocer la Biblia? ¿Es un espíritu de fe o es un espíritu de dudas? Eso va a hacer toda la diferencia. Quisiera invitarlo ahora a entrarnos al estudio con un espíritu de fe, como quien quiere buscar soluciones, como quien quiere buscar respuestas para las dudas que todos nosotros tenemos. Lección de domingo, comenzamos leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañen en pantalla. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. La lección de domingo muestra que la Biblia es santa. Pastor, párese un poquito. La Biblia es santa, no es Dios que es santo. La Biblia es solamente la palabra de Dios, no puede ser definida como santa. Hay gente que piensa así, y yo entiendo que piensen así. Es más que todo el deseo de engrandecer a Dios. Muchos piensan que la Biblia es menor que Dios. Y tienen razón, porque la Biblia es una revelación parcial del carácter de Dios. Dios es mucho más grande que la Biblia. Todo el conocimiento de Dios no puede entrar en un libro, pero eso no hace de la Biblia menos santa. Es muy apropiado llamar la Biblia la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está en la Biblia es dado directamente de Dios, es dado por inspiración de Dios. Nada de lo que está en la Biblia se escribió por inspiración humana o porque el ser humano tuvo ganas de escribir. No se trata de autores que les gustaba escribir sencillamente, no. Fueron escritas las palabras de la Biblia directamente por orden de Dios. Si Dios da la orden y si Dios da la inspiración, entonces el resultado de la orden y de la inspiración de Dios es algo santo.
Además de esa inspiración, tenemos que entender que la Biblia es una revelación. ¿Por qué se habla de revelación? La expresión revelación habla de algo que estaba escondido, algo que estaba oculto y es traído a conocimiento. La Biblia es la verdad de Dios siendo presentada al hombre. Son palabras de inspiración directamente de Dios para enseñar al ser humano cómo vivir, cómo proceder, para que esa revelación divina, para que esa palabra santa tenga valor en mi vida y pueda hacer la diferencia en mi vida, es muy importante que yo pida la inspiración de Dios. Muchos de ustedes me dejan en los comentarios diciendo, pastor, ¿por qué no ora antes de enseñarnos la lección de escuela sabática? Yo oro antes de hacer la grabación y después de hacer la grabación, yo saco tiempo para orar, para que Dios nos ayude a grabar y para que la grabación llegue a su corazón. Querido, siempre que vaya a estudiar la Biblia, saque tiempo para orar. Pida inspiración de Dios, pida sabiduría de Dios para que usted entienda el mensaje de la Biblia y no que usted haga con que la Biblia diga lo que usted quiere que ella diga. Y esa es la gran diferencia. Es muy importante entender que la Biblia es santa porque viene de Dios. Y si viene de Dios, yo necesito permitir que la Biblia me hable a mí, me enseñe a mí. La lección del día lunes habla sobre el proceso de la inspiración de la Biblia. ¿Por qué es importante entendernos esto? Porque de esa manera nosotros podemos explicar la Biblia un poco mejor y entenderla un poco mejor. La Biblia sirve para que yo la entienda y también para que yo la explique a otras personas que quieren conocer más de la Biblia. Entonces, hay algunos conceptos que tenemos que tener claro. Primero, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda ella. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos son inspirados por Dios y ambos son válidos. Hay buenos cristianos, gente buena en la vida cristiana, que creen el concepto de que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento, porque pues en el Nuevo Testamento está la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Y el pensar puede que tenga alguna lógica, pues la presencia de Cristo hace todo mucho mejor. Pero se olvidan que el Antiguo Testamento se dedica a hablar y a presentar la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en vida en el Nuevo Testamento, pero está en profecía en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo está en toda la Biblia. Pensar que una parte de la Biblia es más inspirada, más importante o más válida que la otra, no tiene base bíblica. Por otro lado, tenemos que tener el cuidado de saber estudiar la Biblia. Toda la Biblia es inspirada, pero hoy día no todo de lo que está en la Biblia se aplica a nuestra realidad. Un ejemplo de eso son las fiestas hebreas. Ellas ya no se aplican a nuestra realidad, aunque fueron inspiradas por Dios. Ellas nos enseñan muchas lecciones, pero ya no se exige que nosotros sigamos estas fiestas todas. Y así podemos encontrar algunas porciones de la Biblia. Segundo punto que tenemos que estudiar en relación a la inspiración. Mucho de la inspiración de la Biblia tiene que ver con Dios usando personas a estudiar y a pesquisar situaciones históricas, como por ejemplo Lucas en su evangelio y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, esta cita que les voy a leer les va a ayudar a entender bien qué es lo que quiero decir. Acompáñenme en pantalla, por favor. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están expresadas en palabras de hombres. Conflicto de los siglos, página 9. Es importante entender eso, porque hoy día hay muchos eruditos de la Biblia que creen que algunas partes de la Biblia son pura ficción. Tenemos que tener en nuestro corazón claro cuando nos acercamos a la Biblia que la Biblia es de divina inspiración. Tenemos que creer y aceptamos que toda la Biblia,
incluso las partes que son difíciles de entender, son de inspiración divina. Cuando yo acepto eso, yo tengo mucho a ganar. En la lección del día martes vamos a contestar una pregunta muy interesante. Pastor, ¿por qué tenemos que limitar la palabra de Dios a un libro escrito? No es limitar demasiado una revelación tan poderosa. Mira, Dios en su sabiduría sabía que dejar con que las orientaciones fuesen transmitidas de manera oral haría con que naturalmente las cosas se perdieran o otras cosas fuesen añadidas a la inspiración de Dios. Tenemos la Biblia como libro escrito por orden directa del Señor Dios. Los textos que encontramos en la lección del día martes se dedican a mostrar Dios diciendo al hombre, escribe estas palabras que te voy a mostrar. Escribe esto que te voy a enseñar. Escribe, 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 para que otras generaciones puedan beber y aprovechar de las escrituras, de las enseñanzas de la inspiración. ¿Por qué la Biblia es un libro? ¿Por qué la palabra de Dios está limitada a un libro? Por orden de Dios. Y si Dios lo hizo así, pues es lo mejor que podía hacer. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué un libro? Bueno, hay tres razones principales. La primera de ellas es porque de manera escrita, el libro y la palabra de Dios llegan de manera más confiable a todos nosotros. Es más fácil confiar en algo que nosotros podemos ver y no solamente escuchar de paso. Segundo, cuando la palabra está escrita, ella es más accesible a que todo mundo pueda estudiar y no está revelada a un grupo específico. Por muchos años se intentó esconder la Biblia justamente para que la revelación estuviera en manos de algunas personas y pues esas personas pudieran dar la revelación según su bendita voluntad, su propio gusto. La palabra está escrita para que todos nosotros tengamos acceso a ella. Y tercero, para que la palabra pueda llegar a muchas personas. La Biblia es el libro más traducido, más vendido, más publicado, que ha llegado a más del 95% de la población mundial. Si fuera de manera oral, no creo que hubiera llegado a 95, por lo menos 95% de la población mundial. Quizás usted y yo no tuviéramos acceso a la Biblia. Dios puso la Biblia de manera escrita porque Él quiere que nosotros tengamos su palabra, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro hogar, para poder beber de esa inspiración todos los días. La lección del día miércoles muestra paralelismos entre Cristo y la Biblia. Son varios textos que tenemos en la lección del día miércoles. Se los recomiendo que los lea en casa, no los voy a leer aquí, pero quiero mostrar este paralelismo. El primer de ellos es que ambos fueron dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien engendró a Cristo, el Espíritu Santo fue quien inspiró a la palabra de Dios. De ahí comenzamos con los paralelismos. Eso quiere decir cosas similares que podemos encontrar entre Dios y su palabra, entre Cristo y la Biblia. Y estos paralelos son, primero, los dos están limitados a tiempo y cultura, pero tienen la capacidad de abarcar todo el mundo en todas las culturas, en todos los tiempos. La Biblia fue dada en una cultura, la cultura hebrea. Cristo vino en una cultura, la cultura hebrea. La Biblia fue dada durante un tiempo. Cristo vivió durante un tiempo. Ahora, el hecho que tanto la Biblia como Cristo sean en los tiempos bíblicos y en la cultura hebrea, no disminuye el poder y el alcance de la Biblia. Tanto la Biblia como Cristo tienen alcance universal. Tanto la Biblia como Cristo revelan la bendición, la naturaleza de Dios a todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas. ¿Se da cuenta de cómo son parecidas? Segundo punto, tanto la Biblia como el Señor Jesucristo se bajaron al nivel humano. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos
aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Cristo vivió con la naturaleza de Adán, pero con el cuerpo ya desgastado de 2003, de casi 4000 años de pecado. Así como Cristo se rebajó a la naturaleza humana, la Biblia es la inspiración de Dios puesta en palabras humanas, en la limitación humana. Nota los paralelismos una vez más. Nota la similaridad entre las dos cosas. Por último, tanto la Biblia como Cristo son la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Cristo es Dios 100%, hombre 100%. La Biblia es completamente divina, pero escrita en palabras completamente humanas. Querido, ¿cómo es bueno tener eso con nosotros? ¿Cómo es bueno poder confiar y beber en esa fuente? Toda la sabiduría de Dios, no toda la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios, porque pues, una vez más, Dios es mucho más grande que la Biblia. Pero la sabiduría de Dios a nuestra disposición, la unión perfecta entre lo humano y lo divino a nuestra disposición. Le invito a usted, saque tiempo de estudiar su Biblia. Va a ver la bendición que eso es en su vida. En la lección del día jueves vamos a leer la palabra de Dios. Acompañe en pantalla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versos 3 y 6. Mucha gente me escribe y me dice así: pastor, no entiendo la Biblia. No entiendo la Biblia. Me da miedo la Biblia. Me deja confundido la Biblia. Le voy a dar un consejo ahora de cómo usted puede entender la Biblia, la palabra de Dios. Y el camino es sencillo. Acérquese con fe. Sin fe, dice el texto que leímos, es imposible agradar a Dios. Acérquese con fe. Acérquese a la Biblia, a la enseñanza bíblica con el corazón abierto. Pida a Dios en oración: Señor, dame fe, dame sabiduría, dame el corazón abierto para que yo pueda entender tu palabra. Cuando yo me acerco de esa manera, la revelación divina viene a mí. Querido, quizá usted no vaya a entender la Biblia como un servidor. Quizá usted no vaya a entender la Biblia como el autor de la lección, que es un doctor, un PhD en Biblia. Quizá usted no vaya a entender la Biblia como mi padre. Pero Dios nunca le ha pedido eso a usted. Dios nunca le ha pedido que usted entienda la Biblia como un PhD. Dios nunca le ha pedido que usted entienda la Biblia como el pastor Bullón o como un servidor. No. Lo que Dios le ha pedido a usted es que usted se aproxime a la Biblia, que se acerque a la Biblia con el corazón abierto, con el deseo de aprender. Y cuando yo me acerco así a la Biblia, yo tengo condiciones de aprender más, de conocer más, de entender más. Y querido, no hay cosa mejor en la vida que entender completamente la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que yo le animo a usted a hacer hoy día? A decir en su corazón: Señor, me acerco a tu palabra con el corazón abierto, lleno de gratitud, de amor y de fe. La Biblia es nuestra inspiración. Terminamos el estudio de esta semana seguros de que hay poder en la palabra de Dios. Seguros de que hay mucha cosa que aprender en la palabra de Dios. Y cómo quisiera hoy día, querido amigo, animarlo a creer cada día más en la palabra de Dios como fuente de inspiración, de regla, de fe. Quiero terminar el estudio de esta semana leyendo la creencia fundamental número 1 de los adventistas del séptimo día, la Biblia. Acompañe en pantalla la lectura. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios inscrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa y infalible de la voluntad divina. Son la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 13. La Biblia y solamente la Biblia. La base del protestantismo es tener la Biblia como nuestra regla de fe. Comience su semana y viva su vida teniendo la Biblia como su regla de fe. Le garantizo, su vida será mucho mejor. Gracias por estar con nosotros hoy día. Nos encontramos la próxima semana. No deje, por favor, de suscribirse. Si llegó hasta aquí, vale la pena sacar un tiempecito de suscribirse a nuestro canal. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Gedeón el Valiente. El versículo para memorizar está en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje es: Dios puede usarme si confío en Él. ¿Has tenido alguna vez mucho miedo y no estabas seguro de lo que debías hacer? Cuando Gedeón aprendió a confiar en vez de estar temeroso, grandes cosas comenzaron a suceder. 40 años después de que Débora y Barak derrotaron a Sísara, el pueblo de Israel se olvidó nuevamente de Dios y la gente comenzó otra vez a adorar ídolos. Esto entristeció mucho a Dios. Durante 7 años los madianitas y amalecitas les causaron problemas a los israelitas. Les robaban los alimentos y destruían sus hogares. Muchos de los israelitas vivían en cuevas para poder sobrevivir. Dios buscó entonces un líder, alguien en quien pudiera confiar.
y encontró a Gedeón. Gedeón estaba escondido de los madianitas mientras molía el trigo. El ángel de Dios se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se sorprendió mucho. Él no era ningún guerrero valiente. Su familia era la más pequeña de la tribu de Manasés. Ciertamente no se sentía muy valiente. Yo estaré contigo. Juntos vamos a destruir al enemigo. Gedeón no estaba muy seguro y le pidió al ángel que esperara un poco mientras le preparaba algo de comer. Colocó entonces el alimento en una piedra grande y el alimento fue consumido por el fuego. Gedeón le pidió a Dios que le enviara 2 señales. Quería estar seguro de que Dios realmente estaba con él. Tomó un vellón de lana en sus manos y le pidió a Dios lo siguiente: Si has de ayudar a Israel a derrotar a Madián, tenderé este vellón de lana sobre el suelo. Si mañana aparece mojado porque el rocío cayó solamente sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi intermedio. A la mañana siguiente, Gedeón encontró el vellón como le había pedido a Dios. No había humedad de rocío en el suelo, pero el vellón de lana estaba mojado. Pero Gedeón probó una vez más a Dios. Esta vez, haz que el vellón de lana esté seco y el suelo a su alrededor esté mojado. A la mañana siguiente, Gedeón encontró que Dios le había concedido su petición. Gedeón comenzó a reunir un ejército para derrotar a Madián y se le unieron 32,000 hombres. Ahora Dios probó a Gedeón. Son demasiados hombres. Envía a algunos de ellos a su casa. Gedeón sabía que los madianitas y los amalecitas tenían ejércitos muy grandes, pero él obedeció a Dios y envió a 22,000 hombres de regreso a su casa. Entonces Dios volvió a probar a Gedeón. Lleva a tus hombres a beber agua al río. Quédate con los hombres que se mantengan de pie al beber el agua. Envía al resto a sus casas. Solamente 300 hombres pasaron la segunda prueba. Dios finalmente contaba con un pequeño ejército. Esa noche, Gedeón dividió a su ejército en 3 compañías. Iban armados solamente con cántaros de barro, trompetas y antorchas. Cada compañía se escondió detrás de un lado del campamento madianita. Luego tocaron todos al mismo tiempo las trompetas, quebraron los cántaros donde tenían escondidas las antorchas y gritaron con todas sus fuerzas: ¡Por el Señor y por Gedeón! Dios hizo el resto. Al escuchar los gritos de batalla, los madianitas y amalecitas salieron corriendo de sus tiendas de campaña y comenzaron a pelear unos contra otros. Estaban completamente confundidos. Muchos salieron huyendo. Mientras huían, los soldados de Gedeón los perseguían. Dios desea ayudarnos con nuestros problemas más difíciles. Es muy fácil para Él destruir a nuestros enemigos. Es muy fácil para nosotros obedecerlo, siempre y cuando permanezcamos fieles a Él y lo recordemos siempre en todas las cosas que hagamos. Dios ganó la victoria en favor de los israelitas. Y Dios también peleará y ganará la batalla en favor nuestro. Jesús a los suyos
fiel protección en todo tiempo y en toda ocasión. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiador hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me das sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará Probad y ved. Historia de hoy. Refrigerio que viene del sol. Mi nombre es Rubén Barros Godoy. Soy profesor en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Además de la docencia, trabajo también como investigador, consultor y en el desarrollo de nuevos productos y procesos. En 2018, fui convidado a integrar un equipo de investigadores que promoverían acciones para amparar a una de las áreas más pobres del mundo. En resumen, el proyecto debería ser un sistema de bombeo de agua integrado a una red de irrigación que permitiría la producción de hortalizas y legumbres en una aldea conocida como Campada María, situada cerca de la ciudad de São Domingos, Guinea-Bissau, en el continente africano. Los desafíos del proyecto eran muchos. Primero, porque necesitábamos de un sistema que operara a partir de una fuente alternativa de energía, ya que la región no es abastecida por redes convencionales de distribución de energía eléctrica. Este desafío sería superado con un conversor de energía desarrollado por nuestro equipo de investigadores. También necesitábamos acumular agua, y para eso fue necesario construir una torre capaz de soportar un gran estanque de agua. De acuerdo con nuestros cálculos, por ese sistema circularían de 13 a 17.000 litros de agua al día, que además de abastecer los huertos, liberaría a mujeres y niños de transportar diariamente todo ese volumen en fuentes sobre sus cabezas.
Los ladrillos deberían ser fabricados en el lugar, por el esfuerzo de mujeres que arrancaban terrones de arcilla del suelo y preparaban la materia prima para que los bloques fueran manufacturados. Fueron esos ladrillos, apilados por manos fuertes y habilidosas, que formarían la estructura que sostendría el estanque de agua. Además de eso, fue instalado un sistema de distribución de agua con llaves a lo largo del terreno, tornando el manejo del agua práctico y eficiente. Durante los primeros 20 días que estuve trabajando en Sao Domingos, busqué insistentemente un grupo o iglesia que se reuniera los sábados para adorar a Dios. Ya me estaba dando por vencido, cuando una de las cocineras que nos atendía me informó que algunas personas de la ciudad tampoco trabajaban los sábados. Corriendo de un lado para otro, un sábado en la mañana encontré el grupo que tanto buscaba. 2 personas, Jones y Antonia, que a pesar de ser pocos, mostraron una fe que me hizo derramar lágrimas de emoción y angustia. Pude sentir que en aquella sala de clases prestada, con paredes trizadas, sin ventiladores, sin iluminación, con tejado de zinc sostenido por troncos de palmeras, estaba el pequeño grupo que mantenía encendida la llama de la verdad en medio de toda esa oscuridad. De como Deus Adventista e Igreja de Verdade, porque Deus que ocupó o mundo domingo até sexta. Y ese Dios, Dios de la Iglesia Adventista, es el Dios verdadero, y esta iglesia es la iglesia verdadera, porque cuando hizo el mundo el 6º día, en el 7º día, que es el sábado santo, descansó. Sin templo, sin Biblias, sin lecciones, sin distrito, sin pastor, sin estudios bíblicos, sin asesoría, simplemente desprovistos de todo lo que somos abastecidos, pero provistos de lo que muchas veces nos falta: la fe. Yo había llevado agua, llevado comida, renta, desarrollo, sonrisas para aquella región, pero algo más allá debía ser realizado. Era necesario llevar el pan de la vida. Era necesario llevar el agua viva para esas personas. Fue entonces que decidí que no diría adiós, solo un hasta luego, pues yo regresaría. Y ahora les convido a este momento especial de adoración, a través del diezmo y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Feliz sábado, iglesia de Sugarland. Espero que hayan disfrutado del programa de esta mañana. En estos momentos tengo para ustedes unos breves anuncios. Hoy por la tarde estarán los hermanos del departamento de tesorería. Ahí usted puede llegar a nuestro templo. No hay necesidad de que usted se baje de su carro. Ellos estarán ahí recogiendo los sobres. Hoy a las 4:30 de la tarde usted está bienvenido a llegar a nuestra iglesia para que usted pueda depositar su diezmo y ofrenda. Les invitamos en estos momentos de crisis que siempre mantenga la fidelidad. Así es que, hermanos, los invito a que traigan sus diezmos y sus ofrendas a nuestro templo. Y hoy por la tarde también quisiera agregar un anuncio más para nuestros jóvenes de la iglesia de Sugarland. Como ustedes saben, el sábado pasado, para aquellos jóvenes que se integraron en la programación de la FEJA, igualmente hoy por la tarde usted, joven de iglesia, está invitado para que pueda a las 4 de la tarde entrar en la programación que están los jóvenes ahí teniendo una bonita programación. Si eres joven y si eres adulto y tienes tu corazón joven, también te invitamos para que tú entres en el link de Facebook, ya se le mandó. Te invitamos que tú entres en la programación y disfrutes un hermoso programa de Sociedad de Jóvenes. Iglesia, a través de este medio, yo les hago la invitación que se estén pendientes a cualquier cambio y cualquier anuncio, y bendiciones, que Dios me los bendiga.
vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí y ahora vamos a abrir tu palabra. Y siempre que abrimos tu palabra tenemos expectativas de que tú nos hables. Cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente y queremos crecer en tu gracia. Afina nuestro oído espiritual y haznos tomar decisiones para acercarnos a ti y para vivir la plenitud de la vida que nos ofreces.
Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es Dios está en el control. Continuamente nosotros necesitamos confirmar este pensamiento, que Dios está en el control. ¿Por qué necesitamos confirmar este pensamiento? Porque cada vez que las crisis de la vida nos amenazan, comenzamos a dudar si Dios está en el control. Y por eso quiero invitarte a que hoy nuevamente te enfoques no en tus circunstancias, sino que levantes la vista al cielo y mires al Dios que te guía a través de las circunstancias que estás pasando. Y quiero comenzar con una frase que quiero que la repitamos durante todo el sermón. Dice, la victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. ¿Podemos leerla todos esta frase? La vamos a leer todos. Quiero que cada vez que aparezca este slide, nosotros lo leamos. Dice así, la victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Porque mientras las cosas van bien, nosotros estamos muy agradecidos y todo parece bien, pero cuando viene la crisis, allí comienzan las dudas. Y allí comenzamos a pensar si realmente Dios está con nosotros o no. Y Dios quiere que entendamos que a pesar de las crisis, que a pesar de los problemas, Él no nos dejó y Él está en el control. Este es un mensaje tan importante que la Biblia, el primer libro de la Biblia comienza con este mensaje. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que se escribió? No es Génesis, es el libro de Job. El libro de Job es el primer libro que se escribe y es un libro para enseñarnos que a pesar de las crisis que podemos estar viviendo en la vida, si nosotros buscamos a Dios, Él sigue en el control y Él tiene un plan que se va a desarrollar. Lo único que nosotros tenemos que permitir es que Él sea el primero en nuestra vida. Y por eso el libro de Job, que comienza, es el primer libro de la Biblia que se escribió, tiene que ver con este tema. Y hoy tú puedes haber venido aquí a esta iglesia cargado por un problema que estás viviendo. Por una crisis familiar que tienes, una crisis económica, una crisis emocional, quizás tu estado de ánimo. Y hoy quiere decirte Dios que Él está en el control. Y Él quiere también afirmarte que si tú no dejas de creer que Él está en el control, tú vas a tener victoria, a pesar que ahora estés pasando por el medio de una tormenta. Recordemos el caso de Abraham. Él decidió ejercer fe en Dios. Salió de Ur de los Caldeos, pero después las cosas para Abraham no fueron tan fáciles como nosotros muchas veces pensamos que fueron para los personajes bíblicos. Imagínense un hombre que vivía en una de las ciudades más adelantadas de la época de Ur de los Caldeos. Se nos dice que Ur de los Caldeos ya tenía, incluso las casas tenían aire acondicionado, no eléctrico, pero estaban construidas de una manera que aprovechaban los vientos que venían y las casas no sé si decir se refrigeraban, pero se ventilaban a través de esos canales que creaban en las casas y la gente vivía con mucha comodidad. Es más, hasta había cloacas en Ur de los Caldeos, cuando todavía aquí tenemos pozos sépticos, todavía acá en College todavía no tenemos cloacas, pero en Ur de los Caldeos había cloacas. Y Dios le pide a Abraham que deje todo eso para ir a un lugar que él no sabía cuál era ese lugar, para vivir como nómade, para vivir en una tienda. Mientras Abraham creyó, todo fue bien. Pero venida la crisis, ¿cuál fue la crisis de Abraham? Que puede ser tu crisis, una de las crisis más difíciles que vivimos como seres humanos. Cuando Abraham tuvo que vivir la crisis de la espera, su esposa comenzó a dudar, él también dudó, y como decimos en Argentina, metieron la pata. Comenzaron a pensar de que Dios quizás no estaba actuando en todas sus circunstancias y trataron de ayudar a Dios. Y eso les trajo problemas, les trajo complicaciones de vida. Y ellos
Gracias a Dios, Dios nunca nos deja y Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Cuando ellos nuevamente estuvieron dispuestos a ejercer fe, Dios tomó a ellos de donde habían estado, del lugar donde habían, o del lugar que habían generado al cual habían caído, los tomó de allí y los llevó al plan que Dios tenía para ellos. Porque Dios, si tú lo pones en primer lugar, siempre va a cumplir su plan en tu vida. No importa que hayas fallado 1000 veces, Él está dispuesto a tomarte de donde está y llevarte a donde Él quiere llevarte. José. Tú conoces la historia de José. Mira las circunstancias de José. Vendido por sus hermanos, traicionado, vendido como esclavo, llevado a un país. Y José se resistió a creer que Dios lo había abandonado. Él siguió pensando que a pesar de todo, Dios estaba. Y esa fe, esa actitud en Dios lo llevó a ser bendecido en la casa de Potifar. Pero cuando estaba en el clímax de lo que un esclavo podría poder esperar, en el clímax del éxito de un esclavo, directo a la cárcel. Y allí en la cárcel se resiste a pensar de que Dios lo había abandonado. Y porque se resistió a pensar que Dios lo había abandonado, sacó provecho de la tribulación que pasaba en la cárcel. Y lo llevó Dios a gobernador de Egipto. Y cuando estaba de gobernador de Egipto podría haberse conformado a decir, bueno, esto es todo lo que tengo, pero él se resistió a creer que Dios lo había abandonado con respecto a su familia. Y Dios le dio la familia. ¿Por qué Dios es así? Dios tiene un plan para ti. Pero ese plan no se va a ir dando a través de un camino de pétalos de rosa. Para llegar al plan de Dios vamos a tener que pasar por tribulaciones, vamos a tener que pasar por problemas, vamos a tener que pasar por pruebas. Y si nosotros nos resistimos a pensar de que Dios nos dejó, nosotros vamos a llegar a la victoria. Moisés. Dios le había prometido que él iba a ser el que iba a restaurar a Israel, pero él metió la pata también, se desesperó. Y allí lo vemos cuidando ovejas en el desierto. Moisés se puede sentir como muchos de ustedes o yo nos podemos sentir a veces. Parece que teníamos una oportunidad grande y por nuestros errores la pisoteamos. Y como que eso todo se hizo añicos. Sin embargo, Moisés se resistió a creer que Dios lo había dejado. Y porque se resistió a creer que Dios lo había dejado, Dios cumplió su plan con Moisés. Lo mismo pasó con David. Dios le dijo que iba a ser el rey de Israel. Sin embargo, cuando parecía que había ganado a Goliat, que Dios estaba manifestando, parece que comenzaron los problemas en la vida de David como nunca antes. Es más, el mismo rey al que tenía que suceder lo comienza a perseguir. Y lo comienza a perseguir de una manera que quería matarlo realmente. David podría haber desconfiado. Es más, cuando Saúl muere, todavía David no es coronado rey de Israel. David tenía que esperar porque pasó por muchas crisis, pero David se resistió a creer que Dios lo había abandonado. ¿Podemos leer todo esto? La victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. La victoria es solo para aquellos que ante una crisis, esta es la parte principal, ante una crisis. ¿Cuál es la crisis que estás viviendo? Por favor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que no pienses que Dios te abandonó. No bajes tu fe. Levanta la vista de tus circunstancias y ponla en Dios. No te centres en lo que está pasando. Céntrate en aquel que te está guiando. Pero es que este problema me lo traje yo. No importa. Levanta la vista al cielo. El gran problema se da cuando vivimos cosas que no entendemos. A veces nosotros entendemos porque nosotros nos equivocamos y sabemos que esas fueron las consecuencias de nuestras equivocaciones, pero muchas veces hemos sido fieles a Dios y justamente cuando parece que estamos en la plenitud de la vida cristiana, vivimos cosas que no entendemos. Eso le pasó también a un personaje de la Biblia que se llamaba Habacuc. No hablamos mucho de Habacuc, pero ¿saben qué? Uno de los libros que más impactó la historia del mundo y la historia del cristianismo, que se llama el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, está basado en el libro de Habacuc.
¿Y cuál era el problema que tenía Habacuc? Habacuc tenía un problema. Él iba a la iglesia y veía que la iglesia estaba corrupta. Y el pueblo de Dios estaba corrupto. El pueblo que decía seguir a Dios seguía los principios del mundo y decía seguir a Dios. Y Habacuc se desespera y dice, esto ya no puede ser más. Yo soy profeta tuyo, Señor, y resulta que tú parece que no haces nada. Cada vez parece que los líderes son más corruptos. Y entonces Habacuc dice, Señor, yo ya me cansé, tú tienes que hacer algo, porque este es tu pueblo. Y como es tu pueblo, yo sé que tú lo vas a hacer. Qué lindo, esa es una demostración de fe. Y dice, pero yo, como no entiendo, quiero que me expliques. Y entonces Dios le dice al profeta Habacuc, está bien Habacuc, te voy a explicar. Y entonces Dios le explica qué es lo que va a hacer para purificar a su pueblo. Le dice a Habacuc, mira Habacuc, yo quiero que sepas que sí, yo sigo siendo Dios de este pueblo, a pesar de que este pueblo está corrupto. Pero te voy a contar qué es lo que voy a hacer para purificar a mi pueblo. Y entonces Dios le cuenta a Habacuc que va a traer al pueblo de Babilonia, a los babilonios, los va a traer y los va a usar como instrumento para purificar a su pueblo. Entonces cuando Habacuc escucha eso, ¿qué responde? Habacuc dice, no Señor, ¿cómo vas a traer a los babilonios incircuncisos a purificar a tu pueblo? No puede ser que hagas las cosas así, tienes que buscar otro método. Entonces Dios le dice a Habacuc, ¿te das cuenta? Tú me pediste que te explique, cuando te explico, tú no lo aceptas. ¿Sabes por qué no lo aceptas? Porque mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos y mis caminos más grandes que tus caminos. Tú no los puedes entender. Y por eso tú estás pasando por una crisis y muchas veces ante la crisis tú quieres una explicación de Dios. Y quiero decirte algo, Dios te puede explicar, pero si Dios te explica no lo vas a entender tampoco. Porque los caminos de Dios son más altos que tus caminos. El gran problema de tú y de mí es que queremos entender a Dios y queremos entender los caminos de Dios. Eso no va a ocurrir nunca. Dios nunca te pide que lo entiendas. Dios te pide que lo aceptes y que lo conozcas, pero no que lo entiendas. Y de una vez por todas, nosotros tenemos que entender de que nosotros no lo podemos entender. Y justamente cuando no entendemos es que Él nos está guiando. Pero a nosotros nos gusta entender todo, nos gusta hacerle un plan a Dios y le decimos, Señor, a ver, aprueba mi plan. Y cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos que las haga, nos enojamos con Él, como Habacuc. Entonces, Dios le dice, mira, esto es lo que voy a hacer, te guste o no te guste, Habacuc, es lo mejor, yo sé que es lo mejor. Y entonces dice, y yo lo único que te pido es que vivas por la fe, el justo por la fe vivirá. Y entonces después Dios le da un consejo a Habacuc, mira, tú te estás quejando de lo que voy a hacer. Dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, Habacuc, cállate. ¿Y sabes lo que te dice hoy Dios? Cállate. Quédate en silencio, porque yo estoy en el control, a pesar que no lo entiendas. ¿Y saben qué? El libro de Habacuc termina, yo no lo anoté ahí, pero vamos a buscarlo, Habacuc. Termina como uno de los pasajes más lindos de la Biblia. Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías. No sé si los ayudé mucho con eso. Habacuc, capítulo 3, versículos 17. Fíjense cómo termina este libro. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, que me da a pie ágiles como de ciervas, y me capacita para andar sobre las alturas. En otras palabras, Habacuc dice, aunque me falte todo, aunque la higuera no dé higos, aunque no tenga vacas, aunque se me acabe la cuenta del banco, aunque me quede sin carro, aunque tenga que caminar, aunque no sepa con qué pagar el préstamo, con todo, yo me alegraré en Jehová.
Con todo yo me alegraré en Jehová, porque entiendo, dice Habacuc, que Dios está en el control. Y con el hecho de ejercer fe de que Dios está en el control, ya tengo la suficiente fuerza como para andar por las montañas como una cierva. ¿Qué es andar por las montañas como una cierva? ¿Vieron alguna vez los videos que hay del tsunami? La gente cuando hay una alerta de tsunami, ¿qué hace? Busca el lugar más alto. Y desde el lugar más alto se filma lo que pasa por el tsunami y pasa el tsunami por abajo y los que están en la montaña ven pasar el tsunami pero no son agarrados por el tsunami. Cuando tú estás con Dios, Dios te levanta una montaña y puede haber crisis, puede haber problemas, puede haber desgracias, pero tú estás por sobre la crisis, sobre los problemas y sobre la desgracia. ¿Por qué? Porque te has resistido a creer que Dios te ha abandonado. Y cuando tú te resistes a creer de que Dios te ha abandonado, entonces tienes victoria. Y leemos de vuelta, la victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Hay una frase muy linda de Elena de White que dice, no tenemos nada que temer por el futuro, salvo que hayamos olvidado la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Cuántas crisis has tenido en tu vida y sin embargo hoy estás aquí? ¿Qué pasó con las crisis del pasado? ¿Las superaste? Ahora, si superaste las crisis del pasado, ¿por qué no vas a superar las crisis de hoy? Es porque te has olvidado. Y ese era el gran problema del pueblo de Israel. Tenía el problema de las moscas. Ustedes vieron a las moscas, uno las espanta y enseguida vuelven. Parece que se olvidaron de que siempre vuelven. Y entonces lo mismo pasaba con Israel. Israel veía a Dios, tenía el maná, tenía todo, pero venía una crisis y cuando venía la crisis, ¿en qué se centraba? En la crisis. Y se olvidaba de Dios. Y se olvidaba de todo lo que Dios había hecho. Y la crisis se hacía tan grande ante sus ojos que no podían ver al Dios que los estaba guiando a través de la crisis. Y eso es lo mismo que te pasa a ti y a mí. Nos centramos tanto en las crisis que tenemos que perdemos de vista a Dios. Y quiero decirte que hay una bendición tan grande que tú no te das cuenta que es tener a Dios. Y alguien puede decir, yo no tengo a Dios. ¿Sí? Con todos los problemas que me pasan, claro, ¿te das cuenta? Es que cada problema empiezas a dudar de Dios. Y Dios no te prometió una vida sin problema. Lo único que Dios te prometió es que Él irá contigo. ¿Cuál es nuestra señal de mala actitud? ¿Cuál es la principal señal de mala actitud que tenemos? La principal señal es la queja. Y la puse en negro, así, sucia. La queja es la principal señal de que estamos dudando de Dios. Y yo quiero que evalúes tu vida, cada día que vives. Si tienes que contabilizar qué es lo que hablas, cuánto de queja tienes en lo que hablas y cuánto de agradecimiento tienes en lo que hablas. Y yo te aseguro que la persona que está viviendo desanimada, ¿qué es lo que hace la mayoría del tiempo? Se queja. Continuamente nos quejamos. Y con la queja lo que hacemos es agrandar los problemas. Y entonces los problemas cada vez se hacen más grandes, peores. Entonces yo sé que el que está pasando por una actitud negativa ya está enojado conmigo en este momento, ya. Porque empieza a pensar, porque usted, pastor, no sabe lo que estoy pasando. Y entonces empezamos a hacer todo con tal de quedarnos con la queja, porque la queja es adictiva, es viciosa. Y parece que nos da cierto alivio, la queja parece darnos cierto alivio en el momento, es como la droga, parece que nos da cierto alivio en el momento, pero cuando terminó el efecto de la queja, es como que necesitamos más queja para sentirnos de la misma manera que nos sentimos cuando hicimos la primera queja. Y entonces después necesitamos 3 quejas para sentir un poquito de alivio. Y después 4. Y todo el mundo que está alrededor se empieza a morir y a secar por tus quejas. Porque no hay nada peor para una persona que escuchar quejas. No se enojen conmigo, enójense con la profeta. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida
al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es la más dura de todos y que se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. Ahora, hay que entender el mensaje de esta cita. Esta cita dice que seamos cristianos o no seamos cristianos, todos, absolutamente todos vamos a pasar por problemas en la vida, ¿verdad? Todos. Pero ahí dice que hay personas que tienen los problemas normales, pero ¿qué más hacen? Dice que se los atraen también. ¿Cómo se los atraen? Cuando agrandan los problemas. Esta cita lo que me está diciendo es que cuando tú agrandas los problemas, te trae más problemas sobre ti mismo. Parece nueva era esto. Pero ¿saben por qué es? Porque la queja, ¿qué es lo que hace? ¿Atrae a Dios la queja? No, aleja a los ángeles. La queja es la manera disfrazada de decirle a Dios que no lo quiero y que no acepto sus caminos. Entonces quizás yo no digo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero al estar quejándome, al elevar una queja, yo ya estoy hablando con Dios y le estoy diciendo a Dios algo. Eso era lo que pasaba al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se quejaba tanto que Dios, por las quejas, tenía que alejarse. Y cuando se alejaba, ¿qué pasaba? Venían las serpientes, se quedaban, venían pestes, venían. Entonces ellos de vuelta, no, está bien, no nos vamos a quejar. Y venía Dios de vuelta, entonces estaban contentos por un día y de vuelta empezaban a ver las cosas malas, lo que le faltaba, no lo que tenían, sino siempre lo que le faltaba, no lo bueno que le hacían, sino siempre lo malo que le hacían. Y entonces continuamente se llenaban la cabeza eso y ellos, Dios se tenía que alejar y entonces ellos atraían la influencia de Satanás. Porque la queja no viene de fe. Las personas que se están quejando y que agrandan los problemas atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. Y sigue la cita, dice, la vida se vuelve carga para ellos. Ahora fíjense lo lindo, acá viene la receta, hermanos. Pero no es menester que así sea. Tendrán que hacer, ¿qué? Un esfuerzo resuelto para cambiar el curso ¿de qué? De sus pensamientos, empezar a pensar de una manera diferente, empezar a mirar las cosas de una manera diferente. Pero el cambio es realizable, o sea, se puede. Y ahora fíjense lo que dice acá. Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas como alegres. Siempre, absolutamente siempre hay algo alegre en lo cual fijarse. Siempre hay algo bueno de una circunstancia que yo pueda sacar. Pero nosotros como seres humanos pecadores tenemos la tendencia a mirar siempre ¿qué? Lo malo, siempre lo que falta, siempre lo que no tengo, siempre lo que Dios no hizo. Y me olvido de agradecer por lo que Dios ya hizo y está haciendo. Y ahora yo te pregunto, ¿tu vida, si la tienes que analizar, es una vida de queja o una vida de alabanza? Acá dice que la felicidad nuestra para esta vida, para la vida venidera, si tú no cambias y yo no cambiamos nuestra manera de pensar con la ayuda de Dios para centrarnos en lo que Dios hace, puede ser que perdamos nuestra vida eterna. Yo les conté una vez la historia de mi amigo que era cuadripléjico. No la voy a volver a contar ahora. Pero que no tenía nada por qué alegrarse, si podríamos decir así. Y sin embargo era anciano de jóvenes de mi iglesia, era mi colaborador. Y yo iba a su casa a visitarle y charlábamos, él solamente podía mover un poquito el cuello. Y nos reíamos y charlábamos y él me contaba cosas, los jóvenes iban a pedirle consejo. Él había decidido no creer que Dios lo había dejado, o sea, había decidido no aceptar el hecho que Dios lo había dejado. Y Dios le dio victoria a pesar de ser cuadripléjico.
Y por eso tiene que ver qué es lo que estamos viendo, dónde está tu vista. Si tu vida no es feliz, no se debe. Bueno, puede haber alguna situación orgánica, que eso es otra cosa, pero si no hay una situación orgánica, te has acostumbrado a mirar lo malo y no a centrarte en cosas, como dice Elena de White, cosas como alegres. Fíjense, parece muy superficial este consejo, que es superficial, centrarse en cosas alegres. Sí, anda a vivir la prueba que yo estoy viviendo, anda a centrarte en cosas alegres, diría alguien. Pero esto lo dice una profeta. Y ahora entonces sigue diciendo, dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación, consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda, y más allá de estos, los invisibles y eternos. En otras palabras, siempre va a haber algo que Dios hizo por ti. Y eso tiene que ser suficiente para aferrarte y decir, Dios está en el control. Y esa es la seguridad de mi alegría. Esa es la seguridad de que de esto voy a salir. Esa es la seguridad de que todavía puedo ser feliz en medio de la prueba. Pero el problema es que nos centramos en lo que Dios no hace, no en lo que Dios hace o en lo que Dios hizo, sino en lo que Dios no hace, en lo que me falta. Y quiero decirte que esto es una tentación que tienes tú y que tengo yo, Me encantaría decir que yo ya pasé esta prueba y que... O sea, no. Y por eso esto también me lo estoy predicando a mí. Ahora, vamos a analizar cómo afecta esta actitud en nuestro matrimonio. ¿Cómo afecta esta actitud en nuestro matrimonio? ¿Cómo afecta esta actitud en esta persona que... Es que él siempre deja la tapa del inodoro levantada. Y entonces la deja... Escúchame, no hace nada bueno, hace. No, es que la tapa del inodoro ha tapado lo bueno que tú tendrías que ver en él. Solamente ves que el inodoro queda la tapa levantada y haces de la tapa del inodoro levantada como si fuera el gran problema. No agrandes los problemas, te estás atrayendo sobre ti mismo lo que tú quieres evitar. ¿Tienes problema con tu matrimonio? ¿Tienes problema con tu esposo o con tu esposa? Deja de mirarle las cosas negativas. Y vas a ver que te empiezas a centrar en las cosas que sí tiene, en las cosas que Dios le ha dado. Y vas a ver cómo se motiva a la persona para hacer más cosas, para dejar de hacer aquellas cosas negativas que tan grandes te parezcan. Pero tu problema es que estás centrado solo en lo negativo. Y nunca puedes ver nada bueno en los demás. Siempre estás viendo lo que te falta. Es necesario que pongas tu vista en las cosas alegres. Pero que, pastor, mi esposa no me da ninguna alegría. Claro, te has acostumbrado a ver lo malo tan grande que ya no puedes ver alegría. No puedes ver alegría en absolutamente nada. Tu problema no está en tu marido, tu problema está en ti. Y es más, el marido que tienes, tú lo elegiste. No, es que el esposo de aquella es tan bueno. Bueno, él se la mereció porque cada uno hace a su marido o hace a su esposa. El esposo ideal o la esposa ideal lo hace uno, no viene. Si tu esposa es como es porque tú la creaste así. Porque has visto siempre lo que le falta y no lo que tiene. Céntrate en lo que tiene, como dice acá, y vas a ver que pronto vas a tener lo que le falta. Es más, no te centres en lo que tiene para ver si alguna vez mejora esto. Me voy a centrar ahora. No, está bien, no importa que dejes la tapa del inodoro levantada y eso a ver si cambia lo otro. No, tú tienes que empezar a centrarte, no para conseguir cosas. Tienes que centrarte en las cosas buenas de la vida, en las cosas buenas de la gente, no en lo negativo. ¿Cómo nos afecta esta actitud con nuestros hijos? También, hermanos, con nuestros hijos es como que cuando ellos cometen un error... Se vino el mundo abajo. Se vino el mundo abajo. Yo utilicé el ejemplo en la mañana, pero lo voy a utilizar de vuelta. Supónganse, viene el nene en la adolescencia y dice, me voy a dejar el pelo hasta acá. Y entonces, supónganse que el chico se fue a estudiar y apareció un día con el pelo hasta acá de repente y los padres no sabían nada. Se hacen un problema, nos hacemos un problema tremendo por el pelo que se dejó hasta acá. Que no hace nada bueno, es solamente el pelo el problema. No, pero cuando cometen un error, y más si es un error social, porque cuando el nene se aparece con el pelo hasta acá, enseguida ¿en qué pensamos? ¿En dónde? ¿En qué día pensamos? Pensamos en el sábado.
En el sábado, ¿en qué pensamos? ¿En el sermón que vamos a escuchar? No, ¿en qué pensamos? En las miradas de la gente. ¿Qué van a decir de mi hijo que se dejó el pelo hasta acá? Ahora les hago una pregunta. ¿En quién estoy pensando? ¿En mi hijo? ¿En quién estoy pensando? En mí. Y hermanos, hace poco estaba hablando con una persona que me decía, mi hijo se dejó... Y ojo, no está mal, el pelo largo no está mal ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, Jesús usaba el pelo largo también. La pregunta es por qué usamos el pelo largo. Eso sí, tenemos que analizar el por qué no usamos corto o a largo. Pero, o sea, la otra vez hablaba con una persona que me dijo que su hijo se tuvo que ir de la iglesia porque se había dejado el pelo largo. Y como que parecía que este padre y esta madre estaban de alguna manera relajados de que se haya ido. Tan siquiera se evitan toda la habladuría y todo eso. Hermanos, qué impresionante. Fíjense en lo que estamos centrando nuestra vista, nuestra religión. Si tú quieres tener hijos que realmente, y eso me lo digo a mí también, si yo quiero tener hijos que realmente crezcan, hijos que realmente estén motivados, hijos que vayan creciendo continuamente, no nos centremos en las cosas que no tienen, centrémonos en las cosas que sí ya Dios les ha dado. Y vamos a encontrar que tienen muchísimas cosas para poder agradecer. Centrémonos, vamos a encontrar que tienen muchísimas cosas por las cuales podemos estar contentos. Pero a veces queremos hacer nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza. Y no nos damos cuenta que justamente las cosas que más nos molestan de nuestros hijos que no tienen son las que nos faltan a nosotros. Y por eso nos molestan tanto. Eso es una ley, también. No voy a estar hablando acá de... Pero a ti, las cosas que más te molestan de tu hijo es una cosa que a ti te faltó. Y entonces por eso no la soportas en tu hijo. Y por eso, hermanos, tenemos que ver las cosas positivas. Lo mismo pasa en la iglesia, no me voy a centrar en eso. Lo mismo pasa con las personas. Miremos lo positivo, no miremos lo negativo. ¿Por qué? Aunque esto pareciera que no tuviera que ver, la victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Jesús. ¿Quién vivió como Jesús? ¿Quién tuvo tantas crisis como Jesús? ¿Quién podría haber pensado realmente que su ministerio no tenía éxito? Que Dios realmente lo había dejado como solo. Sin embargo, Jesús se resistió a pensar que Dios se lo había dejado. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con eso, en el desierto. Satanás se acercó como un ángel de luz y le dijo, convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, tú no debes ser el Hijo de Dios, mira qué demacrado estás. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces la tentación de Jesús era como decir, realmente, si Dios estaría conmigo, tanto me dejó, Él me tiene que dar la orden de que deje de ayunar, y tanto me dejó ayunando acá, me estoy muriendo de hambre. Y parece que Dios no me escucha. Y entonces Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tú debes tener poder. Entonces, si tienes poder, entonces quiere decir que eres el Mesías. Dile a esas piedras que se conviertan en pan, y cuando se conviertan en pan vas a corroborar de que eres el Mesías y te las comes de paso. Y entonces Jesús dijo, yo no voy a hacer un milagro para creer que soy el Hijo de Dios. No me voy a independizar de Dios para creer que soy el Hijo de Dios. No me voy a fijar en las circunstancias de lo que estoy viviendo para creer o no creer que soy el Hijo de Dios. Yo voy a creer solamente en la palabra de Dios, que escuché hace 40 días que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando estás pasando por una crisis, Jesús te dice, no solo de pan vivirá el hombre. Dios quiere que tú te aferres a la palabra. Tú eres hijo de Dios y Él está en el control. Por lo tanto, no te desanimes. Sigue avanzando mirando a Dios. Y ahora ahí está esta cita de Elena de White que es impresionante. Dice, la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene ¿de quién? Del Salvador que le rodea con su presencia. Dice que a Jesús nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera. Cuando dice nada le sucedía, ¿a qué se refiere? A que todo lo que le sucedía venía de Dios. Todo. Y cuando digo todo, ¿es qué? Todo. Entonces, cuando a Jesús le estaban
pegando un escupitajo, un soldado romano, y el escupitajo le estaba cayendo así por la cara. ¿Él qué pensaba? ¿Cuál era su consuelo? ¿Cuál era su consuelo? Mi padre lo permitió. Y eso lo relajaba. Mi padre lo permitió. ¿Algún propósito tiene con esto? Le estaban clavando un clavo en la mano. ¿Y él qué decía? Mi padre lo permitió. Yo no quería morir así, pero si él quiere que muera así, mi padre lo permitió. Para algún bien está. Venían los religiosos y se burlaban de él y decían, tú no debes ser el Hijo de Dios, si no bajarías de la cruz. Eres simplemente un carpintero. Y a Jesús le daba ganas de así salir como Superman y mostrarle. Esa era la tentación. Sin embargo, Jesús decía, estas burlas, ¿quién las permitió? Dios. Y él se relajaba. Porque la vida cristiana no es luchar, es rendirse. Es creer que Dios no te abandona a pesar de la crisis. Y esa es la fuente de consuelo para nosotros. Dice, nada podrá tocarle al Hijo de Dios sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye ¿a qué? A nuestro bien. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que estás viviendo, toda esa situación difícil, toda esa situación con tus hijos, esa situación con tu matrimonio, esa situación financiera que tienes que no puedes solucionar, esa situación de salud, todo en una palabra contribuye ¿para qué? Para tu bien. Y debes creer esto. Cuando empiezas a dudar, es que empiezas a desviarte del camino. Y entonces, la victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Dicen que había un rey que tenía un siervo que iba con él a todos lados. Pero este siervo era cristiano. Entonces este siervo le decía, Dios es perfecto, Dios es bueno y tiene todo bajo control. Entonces un día fueron de cacería y cuando estaban haciendo la cacería resulta que el siervo no pudo matar, lo atacó un animal al rey y el siervo no lo pudo matar al animal a tiempo, a tal punto que el rey perdió el dedo. Y entonces cuando el rey perdió el dedo, el siervo le dijo, Dios es bueno, Dios es perfecto. Todo lo que ocurre es para nuestro bien. Y el rey se enojó tanto con el siervo que dije, ¿qué Dios ni qué Dios? Dios no puede ser tan bueno. No, si Dios hubiera sido bueno, no hubiera permitido que me corten el dedo. Y entonces lo metió en la cárcel al siervo. Como al rey le gustaba la cacería, se fue al África a hacer más cacería. Y cuando estaba en el África, lo atraparon unos indios, que eran caníbales. Y cuando lo estaban poniendo en el altar, se dieron cuenta que el rey le faltaba un dedo. Y resulta que los caníbales tenían la costumbre de que para los dioses había que dar una ofrenda perfecta y no podía ser una ofrenda mutilada. Y por lo tanto le dijeron, no, con el dedo no, sin dedo no nos podemos comer. Y entonces lo dejaron libre. Y cuando lo dejaron libre, ¿de quién se acordó? De su siervo. Entonces cuando llegó a su reino le dijo, mira, quiero pedirte disculpas, si no hubiera sido por mi dedo, Dios es bueno realmente, porque si no me hubieran comido. Y dice, así que te voy a sacar de la cárcel y vas a ser nuevamente mi siervo. Entonces el rey cuando iban caminando le dice, pero ¿sabes qué? Tú dices que Dios es bueno, pero sin embargo Dios permitió que yo te ponga en la cárcel y mira todo el tiempo que pasaste en la cárcel. ¿Y eso cómo me lo explicas? Si Dios es bueno y es perfecto. Entonces el siervo le dice, es que Dios es bueno. Porque si yo no hubiera estado en la cárcel, hubiera ido con ustedes a la cacería y como a mí no me falta ningún dedo, a mí me hubieran comido. Entonces gracias a que estoy en la cárcel no me comieron. Dios es bueno. Pero cuando estamos en la crisis, nosotros dudamos. Y nosotros empezamos a dudar y empezamos a protestar y empezamos a quejarnos. ¿Qué tal si en la crisis comenzamos a alabar? ¿Qué tal si en la crisis nos enfocamos, aunque nos cueste, nos enfocamos en las cosas agradables que tenemos y en vez de mirar lo malo, vemos lo bueno que Dios ha hecho y lo bueno que Dios está haciendo, a pesar de la crisis? Y vas a ver que tu vida va a cambiar, vas a ver que tu actitud va a cambiar y entonces vas a poder decir esta oración con fe y con pasión. La victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Mateo 24:13 dice que el pueblo de Dios al final pasará por una gran crisis. Un tiempo de angustia cual nunca hubo.
Sin embargo, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién es el que va a ser salvo? El que persevere. No es simplemente el que crea, sino el que persevere ¿en qué? El que persevere en creer que Dios, a pesar de las crisis, está al control. Y por eso, si tú quieres prepararte para ser parte de ese pueblo, es necesario que aproveches las crisis pequeñas que Dios hoy te está mandando, que si tú las comparas con otros o con otras personas, vas a ver que no son tan grandes como a ti te parece. Tu mente las ha agrandado. Es necesario que en el nombre de Dios las mires como Dios las ve y las mires de acuerdo a con quién tú vas. Ahora, si tú no estás con Dios, ahí sí tienes que quejarte. Pero si estás con Dios, por favor, recuerda que Dios es todopoderoso. Por favor, recuerda que Dios tiene un plan de eternidad. Y para llegar a esa eternidad es necesario que perseveremos hasta el fin, porque pasaremos por tiempos de angustia, cual nunca hubo. Pero que el que persevere en creer que Dios está en el control, este será salvo. La victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Romanos 8:28, muy conocido. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá viene la condición. Hermanos, no es que todo lo que te sucede es porque Dios lo quiere así, sino que muchas cosas de las que te suceden, ¿sabes por qué te suceden? Es porque tú no has aprendido a poner a Dios en primer lugar. La promesa de Dios de que todo va a ser para bien es para aquellos que dice aman a Dios, para aquellos que ponen a Dios en primer lugar. Si tú estás poniendo a Dios en primer lugar, todo, absolutamente todo lo que te sucede es para tu bien. Y ahora viene la pregunta de alguien, dice, pero pastor, yo sé, yo no estoy con Dios. Y todo lo que estoy viviendo es producto de la crisis que me he provocado yo mismo. ¿Qué te dice hoy Dios? Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Él enderezará tus veredas. A Dios no le interesa dónde estás. A Dios le interesa que le des el primer lugar. Y de donde estés, si tú lo pones en primer lugar, Él va a comenzar a enderezar tus veredas. Pero la condición es que tienes que reconocerlo ¿en cuánto? En la mayoría de los caminos. En todos tus caminos. Eso es amar a Dios. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es vivir para Dios. El gran problema de nosotros es que no estamos viviendo para Dios. A Dios le damos lo que nos sobra. Dios tiene que ser el centro, el primero, el último en nuestra vida. Y cuando Dios sea el primero y el último en nuestra vida, todo, absolutamente todo lo que nos suceda será para nuestro bien. Porque dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuánto será añadido? Todas las cosas serán añadidas. A pesar que en este momento sienta que Dios desapareció. Pero cuando Dios desapareció es cuando más está. Porque Él está trabajando en tu corazón para que tú puedas entender que tu seguridad no depende de las circunstancias, sino que depende de con quién vas. ¿Terminamos? La victoria es solo para aquellos que ante una crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. ¿Estás dispuesto a creer en esto? Que Dios te bendiga. Oramos, nuestro Dios y nuestro Padre. Muchas gracias te damos por el sermón de esta mañana y toda la programación. Gracias porque sabemos que en tiempos difíciles y en todo momento tú estás al control de nuestras vidas. Padre Celestial, te rogamos en esta hora que tú seas con cada miembro presente de la iglesia de Sugarland. También, Señor, te rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan de tu cuidado, tu protección, y que como médico divino esperamos, oh Dios, que ponga tu mano sanidad sobre cada uno de ellos y podamos verlos pronto restablecidos. Señor, ayúdanos en nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales, y que tu bendición nunca se aparte de cada uno de nosotros. Por Jesús te lo rogamos. Amén.